El día de ayer, comenzando con nuestro estudio, el nuevo estudio del libro de Hebreos, es decir, el nuevo estudio que estamos realizando, descubrimos que el comienzo de la vida espiritual de los hebreos había sido un comienzo glorioso. ¿Por qué? Porque su conversión estuvo marcada por señales, prodigios, milagros que confirmaron que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Pero también hacia el final de la reflexión del día de ayer, comenté que en el tiempo puede ser que olvidemos esto, que en el tiempo puede ser que a veces también nos enfriemos. Pero ¿por qué esto es así? Bueno, eso lo vamos a descubrir en el tema de este día titulado La lucha. Recuerde, estamos introduciéndonos al libro de Hebreos, por lo tanto esperamos que con la ayuda de Dios estas reflexiones nos ayuden a poner el contexto de lo que implica esta carta también para nosotros que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Nuestro bondadoso Padre, hoy venimos deseando que tú instruyas nuestras mentes, nuestros corazones, a fin de que podamos aprender las lecciones que tú tienes para nosotros en tu palabra. Hay desafíos que enfrentamos y a veces nos preguntamos, ¿por qué ahora que soy cristiano, por qué ahora que entregué mi vida a Jesús, las cosas se han puesto más difíciles? Hoy ayúdanos a descubrir la respuesta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para abordar la respuesta a una pregunta tan complicada como ¿por qué los hijos de Dios tienen que sufrir en este mundo?, debemos recordar, en primer lugar, que estamos en el terreno del enemigo. Y estamos en una guerra espiritual. No en balde la Biblia da testimonio de la lucha que hay entre Cristo y Satanás, entre los ángeles de Dios y los demonios. Hay una lucha tremenda, una lucha cuyo objetivo es ganar nuestro corazón, ganar nuestra voluntad, ganar nuestra mente y finalmente destruir a la raza humana. En el caso del enemigo, eso es lo que quiere, destruir a la raza humana, pero Cristo quiere salvarnos. Ahora, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nos unimos a la iglesia, y vamos a ir primero a la experiencia de los hebreos, ellos marcaron una línea divisoria. Hay que recordar el contexto en el que vivían ellos. La mayoría de la gente que rodeaba a los cristianos del primer siglo eran personas que veían en la idolatría un modo normal de vida. Es más, la adoración a ídolos, el sacrificio a los ídolos, era algo, se podría decir incluso, necesario para la unidad de la comunidad. Imagínese ahora que alguien se convertía a Cristo Jesús y decidía que ya nunca más iba a adorar a un ídolo y que no iba a sacrificar ya nunca más a los ídolos nada, que toda su devoción iba a ser solamente para Jesús, el verdadero y único Dios. Eso marcaba una línea divisoria y eso hacía que la gente que rodeaba a los cristianos los miraran con recelo, porque eran personas que no estaban cumpliendo la ley, al menos así eran vistos, como personas que no cumplían la ley. Eso era un problema también para los judíos, particularmente hablando. Ya cuando lo extendemos a los judíos cristianos o a los cristianos que renunciaban a las prácticas idolátricas, también notamos que era una dificultad para ellos, porque la gente los miraba con recelos, puesto que la idolatría impuesta por el Estado era una forma de mostrar lealtad al Estado, era una forma de decirle al Estado, nosotros queremos los mismos bienes y queremos los mismos objetivos que tiene el Estado. Y aunque como cristianos debemos ser buenos ciudadanos, porque eso es una norma, Jesús la presentó, los apóstoles la presentaron, debemos ser buenos ciudadanos, nunca debemos permitir que nada del mundo interfiera con nuestra relación con Dios. Dicho esto, vamos a Hebreos capítulo 10, verso 32, para que veamos la experiencia por la que pasaron los discípulos a quienes se les escribió esta carta. Esta carta que en principio fue un sermón. Lo más seguro, la intención de esta carta no fue que fuera una carta, pero al ver la necesidad, Dios guió al apóstol Pablo para que lo que él presentó como un sermón, luego se escribiera en una carta. Dice Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34 de la siguiente manera:
Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, noten la secuencia, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Noten que el apóstol Pablo es claro en esto. Sí nos entregamos a Jesús, pero también después de eso no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Eso lo dice en otra de sus cartas. Y Pablo dice, van a enfrentar, o enfrentaron, en su caso enfrentaron, en el caso de los hebreos, un fuerte y doloroso combate. Sí, los hijos de Dios también combaten. Ahí hay esperanza, porque todos pasamos por esta experiencia de lucha. Luego dice el verso 33, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ahora noten lo que está diciendo aquí el apóstol. El apóstol está diciendo, la lucha fue tan fuerte y dolorosa que por un lado, algunos de los cristianos fueron vituperados, fueron golpeados, fueron llevados a la cárcel, fueron maltratados, humillados. Físicamente sintieron la carga de haber hecho esa línea divisoria de ya no ser más del mundo, sino de ahora pertenecerle a Cristo. Físicamente. Pero no solo eso, también tuvieron que enfrentar la carga psicológica que implicaba ver a sus hermanos que seguramente habían estado adorando. Voy a poner este ejemplo hipotético. Seguramente el sábado anterior habían estado adorando y de repente les llegaba la noticia de que los habían metido en la cárcel o que los iban a azotar públicamente en la semana y luego los iban a meter en la cárcel y quién sabe qué más, porque todos sabemos que en ese tiempo hubo mucha persecución y muchos hijos de Dios murieron, entregaron su vida al Señor en el martirio. Así que por un lado la carga física y por otro lado la carga emocional, psicológica, era bastante fuerte. Y luego dice el 34, porque de los presos también os compadecisteis, de la carga psicológica que hablaba, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora noten las tres cosas, porque aquí se suma una más. Primero la física, el hecho de recibir incluso azotes, ser encarcelados. La psicológica, la de tener que ver a nuestros hermanos ir a una cárcel, la de ver que nuestros hermanos son azotados porque creen lo mismo que nosotros creemos. Y la tercera, la material. Dice el verso 34, que sufristeis el despojo. Bueno, sufristeis con gozo el despojo de vuestros bienes. Es decir, a causa de su fe, incluso llegaron a quitarle sus posesiones. ¡Qué tremendo! Noten por qué. Ya mencionaba antes que el no estar en línea con las directrices del Estado les hacía ser sospechosos de querer subvertir el Estado o algo por el estilo. De hecho, hay mucha crítica de autores de ese primer siglo sobre la singularidad de los cristianos. No pueden criticar la moral de los cristianos, pero sí critican que no fueran de acuerdo a la moral de la, digo moral entre comillas, de la sociedad en general. Así que los despojaron, los maltrataron, los humillaron, los presionaron. La lucha era fuerte. Pero ahora veamos la experiencia de uno de los grandes líderes de la iglesia. Me refiero de la iglesia a nivel de toda la historia. Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26. Sí. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Es decir, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios también ha sufrido. Incluso aquellos que han llegado a ser baluartes de la iglesia también han sufrido. ¿Por qué destaco esto y por qué la lección destaca esto? Porque el vituperio de Cristo significa identificarse con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso que implica la asociación con su nombre, con el nombre de Cristo. Y esto es muy importante tenerlo en mente porque, vean, la gente puede sentirse ofendida por
no es por prácticas religiosas que no comprende o que en su manera de ver son extrañas. Y eso era lo que pasaba con los cristianos. El hecho de negarse a adorar un ídolo, el hecho de ya no seguir las tradiciones de adoración al emperador, todo eso hizo que comenzara a marcarse una diferencia tan grande que fueron objeto de todo lo que leímos ya en Hebreos capítulo 10. Ahora, ¿qué significa sufrir por la causa de Cristo? Y la gran pregunta también que debemos hacernos es ¿cuánto sufrimos por la causa de Cristo? Y también ¿cuánto sufrimos a causa de nuestras propias decisiones? Hay que hacer una diferencia en eso. El apóstol Pedro dirá que si sufrimos por nuestras propias malas decisiones, no hay ningún mérito en eso. Ojo, no estoy diciendo de que el sufrimiento sea meritorio. Definitivamente no, el sufrimiento no es meritorio en sí mismo. A lo que me refiero es que si nosotros nos granjeamos el desprecio, el odio y la persecución por nuestras malas decisiones, porque somos imprudentes, porque tal vez somos personas que son intolerantes, entonces realmente no estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Por eso debemos tener mucho cuidado. Por otro lado, si siguiendo el ejemplo de Jesucristo, es decir, manifestando amor, manifestando compasión, manifestando ayuda, sufrimos la persecución del enemigo, notamos en primer lugar que justamente estamos en el terreno del enemigo y por eso hay persecución, en primer lugar, pero en segundo lugar, también notamos que nuestra vida puede ser más llevadera, porque es verdad, estamos sufriendo o estamos siendo objeto del ataque del enemigo, pero también tenemos la certeza de que hay un galardón, no por lo que nosotros hemos hecho, sino porque nos identificamos con los sufrimientos de Cristo, y Cristo nos dará el mayor galardón de todos, que es estar con Él por la eternidad. Así que la lucha es intensa, la lucha es fuerte, la lucha lleva muchas dimensiones, y aquí hay consuelo para nosotros. Quizá cuando usted se convirtió al Señor no se imaginó que iba a sufrir algunas tormentas. También no todas han sido tormentas, estoy seguro de eso, pero algunas de las tormentas que sufrimos en la vida pueden ser pérdida de salud, pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo, pérdida de la economía, no sé, son luchas reales que enfrentamos que agotan nuestras energías. Sin embargo, quiero decirle algo, Dios tiene un plan para usted y una recompensa para usted. En el momento no lo podemos ver, nos cuesta verlo, es verdad, pero muy pronto nos daremos cuenta que todo eso que hemos pasado, todo ese sufrimiento, finalmente cobrará sentido cuando veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Y yo quiero invitarle a orar para pedirle al Señor que nos ayude a tener nuestra confianza puesta solamente en Él. Nuestro Padre eterno, así como los hebreos que recibieron esta carta que estamos estudiando, sufrieron y lucharon dolorosamente, nosotros también enfrentamos luchas que son muy difíciles para nosotros. A veces sentimos que nos sobrepasan, nuestras fuerzas no nos dan más y sentimos que flaqueamos, pero en ese momento, cuando sentimos que flaqueamos, Padre, y no sé si en este momento estoy orando por alguien que siente que flaquea en este instante, te ruego, ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros, que Cristo sufrió también para que nosotros no tengamos que sufrir solos, sino para que podamos aferrarnos a Él y obtener de Él la fuerza, la energía, el valor para poder enfrentar los desafíos de nuestra vida. Estamos en el terreno del enemigo, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, y en el nombre de Jesús oramos. Amén.